repito, aunque perdamos hoy algunos minutos, creo que es importante hacer una recapitulación de lo que hemos ido viendo, jóvenes. Entonces, miren, tenemos que manejar nuestro esquema, entender nuestro esquema del juicio ordinario laboral. Y les digo, soy malísimo para usar el pizarrón, pero no se vayan a burlar nada más porque es para fines didácticos, no de concurso, de algo estético. Bueno, nuestro juicio ordinario laboral, jóvenes, inicia con la interposición de la demanda. ¿Y qué requisitos debe llenar esta interposición de la demanda? ¿Seguros? 320. Artículo 332. Bueno, entonces yo ya sé que cuando voy a hacer un escrito de demanda, llega un cliente a mi oficina, me dice, mire, me despidieron injustificadamente, no me pagan mis horas extras, no me han pagado mi aguinaldo. Bueno, entonces vamos a utilizar el artículo 332, pues al que nos referimos, lo identificamos con todos los datos personales que nos pide la segunda numeral, relación de hechos, pruebas y demás. Ahí está toda la base para hacer nuestro escrito de demanda. Ahora, hay dos maneras de interponer la demanda. ¿Cuáles son? ¿Cuál es el fundamento legal para interponer la demanda oral? Muy bien, 321 y 333. Entonces el 321 nos dice que uno de los principios del juicio ordinario laboral es que es oral. Y después el artículo 333 que nos establece que si se interpone la demanda oral, el juez va a levantar un acta llenando los requisitos del artículo anterior, es decir, el 332. Muy bien. Ahora, la base legal para poder actuar por escrito. 322. Hay un segundo parrafito ahí que dice que también, o sea, el 322 lo que inicia diciendo que todas las actuaciones serán orales, pero ¿el 323 es? Bueno, perdón, por el 323 es. No, es el 322, segundo párrafo. ¿Verdad que sí? Segundo 322, segundo párrafo. 322. También pueden gestionarse por escrito. Ahí está, perfecto. ¿Esto es? Ahí está. Ahí está. Sí, claro. Bueno, entonces, se interpone la demanda. ¿Qué sucede posteriormente? Usted ya fue al centro de servicios auxiliares, acá en la zona 10, en el Boulevard Los Próceres, le pusieron sello de recibido a su memorial de demanda. ¿Qué procede ahora? Ahora viene la calificación de la demanda. El juez comienza, ¿sí?, a calificar que se han llenado todos los requisitos del artículo 332 y si no llena los requisitos, ¿qué procede? Un previo. Previo. Entonces va a consignar un previo, artículo 334. ¿Puede rechazar la demanda el juez? No. Bien. Bueno, entonces ahora que ya se hace la calificación de la demanda, pues de hecho pueden haber, digamos, dos escenarios. Uno, en donde la demanda no llenaba los requisitos y se colocan previos, o la demanda ya estaba bien elaborada, pues se subsanen los previos. ¿Qué corresponde ahora? El juez emite una primera resolución, artículo 335, emite una primera resolución, ¿sí? Artículo 335, en el que resuelve, se tiene por planteada la demanda, ¿sí? Se señala día y hora para la audiencia de juicio ordinario laboral, ¿sí? Se previene a las partes que deben comparecer con sus respectivos medios de prueba a efecto de rendirlas todas en esa audiencia, ¿sí? Bajo apercibimiento de continuar en su rebeldía sin más citarle ni oírle, ¿sí? Emite esa primera resolución. ¿Cuánto tiempo tiene ahora el juzgado para notificar
notificar esta primera resolución una vez que el juez la ha firmado. Hasta 6 días. 6 días. Artículo. 328. El juez tiene, recuerden, en el 328 nos establece que son a partir de la firma, la resolución del juez, son 6 días para notificar esa primera resolución y la copia de la demanda, el escrito de la demanda. Artículo 328. Bueno, ahora entonces se hace la notificación, ¿sí? Se le notifica a las partes, recuerden que hay ciertas reglas para las notificaciones, ¿sí? Pero no las vamos a mencionar ahorita. Bueno, se notifica. Cuando se notifica, hay que verificar, se pueden verificar dos supuestos, digamos. Se notifica y ¿qué figura es la que sigue acá? El emplazamiento. Se le notifica y cita a la otra parte, ¿sí? El emplazamiento, y entre la notificación y la audiencia tienen que mediar ¿cuántos días? Menos de 3 días. ¿Con certeza? Y puede ser amigable. Pero pues, la respuesta es 3 días. Artículo. 337. Entonces, el emplazamiento 3 días. Fundamento, artículo 337. Pero de igual manera, cuando me notifican, yo tengo que verificar que medien los 3 días entre el día que me están notificando la citación y el día que va a ser la audiencia del juicio ordinario laboral. Si a mí me notifican hoy y me están citando para mañana, como no median los 3 días, esto no es legal. Vamos a ver al final del curso, luego la manera de atacar estos defectos en los procesos. Si me notifican hoy lunes, la audiencia no puede ser antes del día viernes. ¿Sí? Martes, miércoles, jueves, media los 3 días. A partir del día viernes en adelante me pueden a mí, ¿sí?, citar audiencia de juicio ordinario laboral. Pero también aquí se puede dar otro escenario. ¿Quién me dice qué otro escenario se tiene que verificar acá? Interponer una competencia. Revisar que no va a ser competencia. Vamos a verificar entonces si el juez ante el cual me están demandando es competente o no para conocer del proceso. Y entonces vamos a interponer la cuestión aquí mismo entre los 3 días. Hay el término dentro de 3 días de notificado para interponer la cuestión de incompetencia. Artículo 309. 309. Y son 3 días. Bueno, entonces logramos establecer que hay emplazamiento, el juez es competente, porque recordemos que si plantea la incompetencia, como no tiene un trámite específico en el código, eso ya se va por la vía de los incidentes, que no lo vamos a entrar a ver, porque eso es derecho o teoría general del proceso. Pero bueno, entonces el juez es el competente, median en los 3 días de plazo para ir a la audiencia de juicio ordinario laboral. Entonces podemos modificar la demanda, ¿sí? Podemos ampliar o modificar la demanda. ¿Cuántas oportunidades y en qué momento podemos hacer esa ampliación? En 3 días, el artículo 388 es en el término comprendido de la citación y la primera audiencia. Pero no son 3 días. La siguiente 24 horas de la primera. Antes de la primera declaración. O sea, ahí estaba bien, lo que habíamos mencionado está bien. O sea, el primer momento es si yo quiero ampliar o modificar mi demanda, que ojo, yo se los decía. Recuérdense que el código establece que se puede ampliar por hechos y por pretensiones. Que en la práctica a veces se utilice para ampliar prueba propuesta o para modificar la demanda, y muchos jueces son de ese criterio, también es cierto. Pero siempre ustedes tengan la claridad que lo que establece el código puntualmente es que se puede ampliar, ¿sí?, por hechos y por pretensiones. Bueno, entonces tenemos 2 momentos. Desde el momento que me citan, es decir, hasta que es el emplazamiento, ¿sí? No obstante, yo soy la parte actora, presento mi demanda, yo puedo ampliar desde el momento en que me notifican para cuándo señalaron la audiencia. Si yo la presenté aquí, no me han notificado y la quiero ampliar y la presento,
el juez la va a rechazar por prematura, porque el código es claro al establecer que se puede desde la citación hasta antes de la audiencia, o dos, ¿qué dice? El segundo escenario, se puede ampliar en la primera citación y antes de la audiencia, y dos. Ahí cerquita estaban, ahí están los dos momentos, en el mismo código. ¿Sí establece 338? Ahí estamos. Entonces, el segundo momento es si a mí se me olvidó ampliar la demanda o a última hora tuve los elementos para hacerlo, dentro del desarrollo de la audiencia puedo hacer. Entonces ya sabemos qué es. Desde la citación hasta antes de la primera audiencia y en la propia audiencia, artículo 338, son los dos momentos. Entonces vean, como les he mencionado, para que nos vayamos ya adentrando dentro del juicio, es a ver, siendo lunes 11 de marzo, 9 de la mañana, tienen ya la obligación las partes de estar en la audiencia, en la sala de audiencias. ¿Sí? Entra el juez y verifica, ¿sí? Y verifica digamos, el DPI del demandante y del demandado. Si es una empresa privada o si es una entidad del Estado, tiene que acreditar la personería con la que está actuando. Bueno, pues si verifica que ya esa comparecencia, si tiene algún asesor, también verifica. Si es un abogado, carnet de colegiado activo; si es un líder sindical, también la personería; si es un estudiante de la Facultad de Derecho, nombramiento y demás requisitos. Cuando ya verificó que están presentes las partes, el juez, vamos a ver ya más adelante que siempre realizan una primera etapa de conciliación que no está en el Código de Trabajo, sino que esa etapa de conciliación la hacen con base a las facultades que les otorga la ley del organismo judicial. ¿Sí? Entonces el juez siempre inicia con una conciliación, ¿sí? Para ver si hay avenimiento entre las partes. Bueno, acto seguido, si no hay conciliación, el juez procede a, ¿sí? a darle la palabra a la parte actora para que ratifique, modifique o amplíe su demanda. Si el actor amplía su demanda, ¿sí? Vean ahí el artículo 338, ya es el derecho de la parte demandada de contestar y continuar la audiencia, o le puede solicitar al juez, ¿sí? Que suspenda la audiencia y que reprograme otra audiencia, ¿sí? Recuérdense, si lo miramos en clase, existe un principio que se está materializando acá que permite que se desarrollen todas, ¿sí? O la mayor cantidad de actos procesales en el menor número de audiencias. Les mencionaba yo de tal cuenta que incluso todo el juicio ordinario, con todas las incidencias que tiene, vamos a ver, se podría llevar a cabo en una sola audiencia. Claro, este principio no puede ser superior al derecho de defensa de la otra parte ni a la tutela judicial efectiva. ¿Se imaginan que le amplíen por hechos y por pretensiones y no va preparado con sus medios de prueba? Tampoco se le puede perjudicar a la parte demandada. Entonces, ya es facultad de la parte demandada manifestarle al juez si desea de todas maneras, aún con ampliación, continuar la audiencia, o por el contrario, pedirle que suspenda la audiencia y que reprograme una nueva. Esa nueva audiencia no tiene plazo establecido en la ley, sino que ya va a depender del criterio del juez y muy principalmente de la agenda del juzgado. ¿Sí? ¿Vamos hasta aquí todos bien? ¿Dudas o consultas? ¿Sí? ¿No? Solo donde dice la ampliación, se puede ampliar después de los 6 días. Después, es que pues, debiese ser así porque este es el plazo, ya le entendí la pregunta, este es el plazo máximo para notificar que se dé el emplazamiento, pero mejor tomemos lo que desde que se da el emplazamiento, porque en la práctica esto no sucede. Entonces, desde que se da el emplazamiento, debiese citarse en 6 días, pero en la práctica pasa en 1 mes, en 2 meses y demás. Entonces, para tener la claridad, a partir de que a usted lo emplazan, es decir, notifican
que se ha dado trámite a la demanda y le señalan día y hora para ir a juicio, a partir de ese momento puede ampliar su demanda. Ajá. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Vamos bien? Bueno, entonces aquí vienen otros escenarios. Bueno, ¿qué pasa si no comparecemos a la audiencia? ¿Podemos presentar excusa? Por enfermedad. Una vez por enfermedad. Eso lo manejaban todos, ¿no? Eso no va a venir en el examen. Eso ya lo manejan, ¿no? Entonces sí, si no comparecemos, primer escenario, artículo 336. 336, ¿no? Entonces, artículo 336. Podemos presentar excusa una sola vez Y antes de la hora. solo por enfermedad. Hay dos momentos para presentar la excusa. Puede ser antes de la audiencia, primer momento, caso en el cual el juez entra a valorar la excusa y resuelve suspender la audiencia y reprogramarla, o si producto de la misma enfermedad, como lo establece el código, no fue posible presentarla antes, esa excusa entonces se va a presentar 24 horas después de la hora señalada para el inicio de la audiencia. ¿Sí? Entonces tenemos la claridad. Una sola vez y por enfermedad, y se presenta antes de la audiencia o 24 horas después. Segundo escenario, nos establece el artículo 335, ¿sí? Que se le apercibe a la parte demandada, ¿sí? De que se presente con sus respectivos medios de prueba bajo, ¿sí? La posibilidad de continuar en su rebeldía sin más citarle ni oírle. Entonces, veamos el artículo 358, veámoslo completo, que ahorita los dos escenarios que necesitamos ver. Ahorita el artículo 355. 358, ahorita el 358. Si es lo de la excusa fue el 336, si es lo de la excusa, artículo 336. Ah, bueno, sí, pues que lo que mencioné fue el artículo 335, que está el apercibimiento de que si la persona demandada no se presenta, ¿sí? Bajo en su rebeldía, se va a continuar el desarrollo del juicio sin más citarle ni oír. Entonces veamos 358. Artículo 358. Cuando el demandado no comparezca a la primera audiencia sin justificación y hubiera sido legalmente citado para prestar confesión judicial en la misma, bajo los apercibimientos correspondientes, el juez, sin más trámite, dictará sentencia dentro de 48 horas de celebrada la audiencia respectiva. En la misma forma se procederá en los supuestos del párrafo anterior cuando se trate de demanda por despido injusto, aunque no hubiera sido ofrecida la prueba de confesión judicial del demandado. Pero si en el mismo juicio se ventilaran otras acciones, el juicio proseguirá en cuanto a estas conforme lo prevenido en este artículo. Entonces vean, jóvenes, qué claridad tenemos que tener. Que si la audiencia se desarrolló en rebeldía de la parte demandada, aquí hay que analizar dos escenarios. Para la parte demandada es nefasta, gracias, la incomparecencia a juicio ordinario laboral sin justificación. ¿Por qué? Porque no va a poder contestar la demanda y no va a poder interponer prueba en contrario a los argumentos del actor. Pues el juez realiza todas las diligencias, sí, sobre todo si la parte demandada no llegó, no van a haber excepciones dilatorias como lo que vamos a ver hoy, no va a haber contestación de la demanda, puede que el juez reciba toda la prueba, ¿sí? Reciba toda la prueba propuesta por la parte actora y el juicio va a terminar en rebeldía del demandado. Y vamos a seguir ahí los plazos normales que vamos a ver más adelante. Pero si la demanda fue por despido injustificado, vean que el segundo párrafo del artículo 358 establece que la sentencia la debe emitir el juzgado en 48 horas. Si no se presentó a la audiencia de juicio ordinario laboral y era por despido injustificado, el juez va a emitir la sentencia
dentro de 48 horas. Recuérdense que vimos en el artículo 78 al inicio el principio de inversión de la carga de la prueba, en el que establece que cuando es por despido injustificado, el obligado a probar la justa causa es el patrono, no es obligación del trabajador. De esa cuenta incluso podemos ver en el artículo 332, en el apartado de prueba, el último extracto donde dice: esta disposición no es aplicable a los trabajadores en los casos de despido, pero si ofrecieren prueba deben observar. Entonces, como hablamos de despido injustificado, el obligado a probar la justa causa era el patrono no compareció. La ley establece pues que resuelve en 48 horas, evidentemente declarando por lugar la demanda de despido injustificado. ¿Sí? Si era por horas extras, si era por el incumplimiento del pago del aguinaldo del bono 14, esa sentencia no se va a emitir en 48 horas, sino que ese es otro procedimiento que vamos a seguir construyendo. Ahorita solo tenemos que tener la claridad de que si hay rebeldía, 48 horas, ¿sí? Para emitir la sentencia. Bueno, también vimos, ¿sí?, que si se, en el 358, si se ofreciera prueba de confesión judicial. Disculpe, licenciado, por rebeldía y por despido injustificado son 48 horas para determinar sentencia. ¿Por ambos? ¿Por rebeldía? Es que mire, pues, una es consecuencia de la otra. La rebeldía es aquella figura en donde la persona demandada, ¿sí?, no compareció a la audiencia señalada para el efecto. Esa es la rebeldía. Entonces la consecuencia es que no va a poder contestar la demanda y que no va a poder proponer sus medios de prueba. Esa es la rebeldía. Entonces la consecuencia es precisamente eso: ni contestar la demanda ni proponer prueba. Ahora, cuando esa rebeldía es en un juicio que me habían demandado por despido injustificado, el juez debe emitir la sentencia en 48 horas. Si esa rebeldía es en un juicio donde me demandaron por horas extras, por el cumplimiento del pago del aguinaldo, el procedimiento que se sigue es el normal, que es el que vamos a ir viendo más adelante. Ajá. Gracias, licenciado. No, perfecto. De eso se trata, pues, que realmente tratemos de que todo nos quede claro. Bueno, entonces si se propone en la audiencia la prueba de confesión judicial, siempre la confundo con la declaración de parte, la declaración de parte civil, si se hace la propuesta, si la parte actora dentro de sus medios de prueba propone la confesión judicial, que como lo vimos en la clase pasada, básicamente, y la vamos a dar espacio en los medios de prueba, pero digamos es un interrogatorio que le pedimos al juez al que sea sometido la parte demandada, ¿sí?, que sea sometida la parte demandada bajo, ¿sí?, juramento, con el propósito de probar algunas de los argumentos que hemos dado en juicio. Entonces, recordemos que tienen que cumplirse 3 condiciones para que esto se dé. Tenemos que estar notificados legalmente, tenemos que tener el apercibimiento de la rebeldía y tenemos que tener también esa notificación, el apercibimiento de que debíamos solventar la prueba de confesión judicial bajo los efectos legales correspondientes. Tienen que existir estos 3 requisitos. Entonces, si hay una prueba de confesión judicial propuesta y la parte, ¿sí?, demandada no llega, no comparece y no evacúa esta prueba de confesión judicial, aquí en cualquier caso, aquí sí ya no solo si es por despido injustificado, si había prueba de confesión judicial y la persona no llega, de igual manera la sentencia la va a emitir el juez dentro de las 48 horas siguientes. ¿Sí? ¿Dudas o consultas en lo que llevamos trabajado, jóvenes? Juicio ordinario laboral, ¿hasta dónde vamos? ¿Dudas o consultas? ¿Todo claro? Sí, adelante. Donde dice que si no se presenta en la confesión judicial, también se da trámite en 48 horas. Sí, si
si estaba propuesta en la prueba de confesión judicial y la persona cae en rebeldía, cualquiera que sea la causal de la demanda, en 48 horas se debe emitir sentencia. ¿Dudas o consultas, jóvenes? ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno. Entonces continuamos con el desarrollo de lo que nos corresponde ver. El día de hoy nos corresponde ver el tema de las excepciones. El tema de las excepciones que se pueden interponer dentro del juicio ordinario laboral. Las excepciones que se pueden interponer dentro del desarrollo del juicio ordinario laboral. A ver, se las voy a mencionar a grosso modo y vamos viendo la definición de cada una de ellas. Las excepciones en términos generales son los medios que tiene la parte demandada, ¿sí?, para depurar el trámite del juicio ordinario o, por el contrario, para atacar las pretensiones del actor. ¿Sí? Repito, las excepciones son las defensas utilizadas por la parte demandada, ¿sí?, para depurar los errores en la demanda, ¿sí?, depurar el proceso o atacar las pretensiones del actor. Eso es términos generales. Dentro del juicio ordinario laboral existen tres tipos de excepciones. Tenemos las excepciones dilatorias, las excepciones perentorias y las nacidas con posterioridad de la demanda. Entonces, veamos hoy las excepciones dilatorias. Mira, acá sí les digo. Las excepciones La tercera. nacidas con posterioridad de la demanda. No tengan pena que igual las vamos a ir viendo una por una. Entonces, excepciones dilatorias. Excepciones dilatorias. Les digo, excepciones dilatorias son defensas procesales. Son defensas procesales que atacan la demanda. Son defensas procesales que atacan la demanda con el propósito, que atacan la demanda con el propósito de obligar al actor, a depurar los defectos, errores u omisiones en que haya podido incurrir. Defectos, errores u omisiones en que haya podido incurrir previo al desarrollo del litigio. Repito todo si quieren. Repito todo. Excepciones dilatorias son defensas procesales que atacan la demanda con el propósito de obligar al actor a depurar los defectos, errores u omisiones en que haya podido incurrir previo al desarrollo del litigio. ¿Sí? Entonces, perdón, joven, solo voy a... En el desarrollo del litigio. Entonces veamos, como su nombre lo indica, ¿sí?, excepciones dilatorias, quiere decir que dilatan el proceso, lo tardan, lo demoran, pero realmente la finalidad de estas excepciones no es retrasar el proceso, sino que ese retraso del proceso es solo la consecuencia de depurar el proceso, ¿sí? Si la parte demandada ve que hay errores, que hay errores en el desarrollo del juicio, errores en la demanda, interpone una de estas excepciones con la finalidad de corregir lo que esté erróneo, ¿sí?, de subsanar lo que deba realizarse, o si hubieran algunas omisiones que se cumplan con lo que se ha dejado de cumplir, ¿sí? Entonces, las características de estas excepciones, anoten ahí las características de estas excepciones,
Características de las excepciones dilatorias. Características de las excepciones dilatorias. 1. Suspenden el trámite del proceso. 1. Suspenden el trámite del proceso. 2. Son nominativas. Son nominativas. Como lo vamos a ver a continuación, están determinadas en la ley. ¿Sí? Son nominativas. Eso lo vamos a ver ahorita. 3. Busca depurar los defectos. Busca depurar los defectos. Busca depurar los defectos, errores u omisiones que contenga la demanda. Defectos, errores u omisiones que contenga la demanda. Y 4, no perjudica la instauración de la demanda, no perjudica la interposición de la demanda, ni la interrupción de la prescripción. ¿Tienen las 4? La cuarta es no perjudica la instauración de la demanda o la interposición de la demanda, ni la interrupción de la prescripción, ni la interrupción de la prescripción. 4 características entonces: suspenden el trámite del proceso, son nominativas, busca depurar los efectos, errores u omisiones, los defectos, errores u omisiones que contenga la demanda, y no perjudica la instauración de la demanda ni la interrupción de la prescripción. ¿Estamos? Instauración o interposición de la demanda. Bueno, entonces vamos a ver ahorita que el Código del Trabajo nos da la oportunidad entonces de interponer esas excepciones dilatorias. Pero como estas excepciones para depurar el proceso no están contenidas en el Código de Trabajo, ¿qué debemos aplicar o qué tenemos que hacer? Sería una opción, pero el código que establece o nos nomina las excepciones previas, porque ya se denominan previas, es el Código Procesal Civil y Mercantil. Pues recuérdense, jóvenes, ya me di cuenta que fue allá en la primera clase, pero en la sección A. Pero cuando yo allá coloqué una pregunta que decía que cuando exista algún vacío legal en las leyes de trabajo, ¿cuál era la primera regla que se debería de observar para suplir esos vacíos legales? Y es los principios del derecho del trabajo. Ojo que en el artículo 15 la ley nos dice, en primer lugar, los principios del derecho del trabajo. Como los principios no nos ayudan para subsanar esto, la equidad, y como la equidad tampoco, la tercera regla que nos da el artículo 15 dice con las leyes del derecho común. Y veamos el artículo 326. Artículo 326. Que les digo, en la primera hora fallaron un montón en esa pregunta ustedes, porque me recuerdo que en clase lo vimos hasta alcanzar el sitio 326. En cuanto no contraríen el texto, este texto, Código de Trabajo, y los principios procesales que contiene este código, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código de Enjuiciamiento Civil, hoy denominado Código Procesal Civil y Mercantil, y la Ley Constitutiva del Organismo Judicial, hoy denominada solo Ley del Organismo Judicial. Bueno, entonces nos vamos a nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Código Procesal Civil y Mercantil, artículo 116. Código Procesal Civil y Mercantil, ¿sí? Artículo 116. ¿Vamos allá? Bueno. En el juicio ordinario laboral se denominan excepciones dilatorias, y así las manejamos como dilatorias, porque tienen efectos distintos y ahorita les explico por qué. Entonces
116 nos establece excepciones previas. El demandado puede plantear las siguientes excepciones previas: incompetencia, litispendencia, demanda defectuosa, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, falta de cumplimiento del plazo de la condición a que estuviera sujeta a la obligación, o el derecho que se haga valer, prescripción, cosa juzgada y transacción. Ahorita me hacía una pregunta, que justamente sigo la explicación. Aquí se les denomina excepciones previas, ¿sí? Porque antes de entrar al juicio ordinario laboral, deben atender si tienen efectos distintos, como lo vamos a ver a continuación. Allá les denominamos excepciones dilatorias porque su única función, su único requisito, su única consecuencia es depurar el proceso. Aquí en materia civil, no sé si ustedes ya vieron las excepciones previas en el juicio ordinario civil, tiene consecuencias para las partes que pueden ser fatales en su derecho, y lo vamos a ver ahorita a continuación. Entonces veamos, empezamos. Ya sabemos que podemos aplicar el artículo 116 siempre que no contraríe el Código de Trabajo ni los principios procesales del derecho del trabajo. Entonces, primera excepción previa: incompetencia. ¿Será que la podemos usar? Veamos el artículo 342. Veamos el 342, antes de avanzar en este, el 342. El 342 y del Código de Trabajo, perdón, artículo 342 del Código de Trabajo. Nos establece aquí, artículo 342. Previamente a contestarse la demanda o la reconvención, y en la audiencia señalada para tal efecto, se opondrán y probarán las excepciones dilatorias. Quedémonos hasta ahí. Entonces, el momento procesal oportuno para interponer las excepciones dilatorias es en la audiencia señalada por el juez, en esa primera resolución, ¿sí? Previo a contestar la demanda. Otra vez, nos ponemos en la audiencia, el juez verifica la comparecencia de las partes, ya le contesto que hay una pequeña etapa de conciliación, le da la oportunidad a la otra parte para que amplíe, modifique o ratifique la demanda. Si la parte ratifica, entonces le da la palabra a la parte demandada, le dice, se le corre la audiencia para que conteste la demanda. Ese es el momento para interponer las excepciones dilatorias. Dice, previamente a contestar la demanda y en la audiencia señalada para el efecto. Entonces, en ese momento, el demandado dice, señor juez, previo a contestar la demanda, quiero interponer, o en este momento interpongo excepción dilatoria de, y regresemos entonces a las excepciones dilatorias. Estábamos a las excepciones previas que estábamos viendo en el artículo 116. Si ya sabemos entonces que esa primera comparecencia es el momento oportuno para interponer las excepciones dilatorias, pregunto yo, ¿podemos interponer ahí la excepción de incompetencia? ¿Sí o no? Sí, pero dice que se puede aplicar mientras no contraríe el Código de Trabajo. Y el Código de Trabajo regula su propio trámite para la interposición de la incompetencia. En el Código de Trabajo establece en el artículo 309 que para interponer la cuestión de incompetencia es dentro del término de 3 días después de notificar. Entonces, si a mí me notifican hoy que me están demandando, ¿sí? Y que debo comparecer a audiencia de juicio ordinario laboral el 9 de julio, pero me notifican hoy, yo tengo 3 días para interponer la incompetencia. Si yo la pretendo interponer en la audiencia del mes de julio, el juez me la va a rechazar porque la estoy planteando extemporáneamente. ¿Sí? Entonces, la incompetencia se puede plantear, sí, pero se rige por las normas del Código de Trabajo. No la vamos a poder interponer dentro de la audiencia de juicio ordinario laboral. ¿Queda claro? ¿Sí? Bueno, vámonos al numeral 8, artículo 116, Código de Trabajo. Numeral 8, caducidad.
Les pregunto, ¿podremos en el juicio ordinario laboral interponer la caducidad? Perdón, 116 Código Procesal Civil, numeral 8, caducidad. ¿Podremos interponer la caducidad? ¿Podemos o no podemos? Eso lo vimos en el primer parcial. ¿Podemos interponer caducidad? Pero no contraría ningún principio. Recuérdense que el juicio ordinario laboral está revestido del principio de impulso procesal de oficio. Recordemos que la caducidad opera, ¿sí?, cuando, estando, digamos, la ley regula ciertos plazos para que las partes hagan sus peticiones de ir aperturando determinadas etapas procesales y alguna de las partes no acciona en el plazo que le da la ley, caduca esa instancia. ¿Sí? Caduca la instancia. Por ejemplo, si ustedes están viendo ahorita el juicio ordinario civil, van a ver, por ejemplo, que existe un plazo dentro del cual las partes pueden solicitar que se aperture a prueba. Allá opera a ruego de parte. ¿Sí? Es la parte interesada la que tiene que pedirle al juez que aperture una etapa determinada. Repito, a ruego de parte. En el juicio ordinario laboral, recuérdense que opera el principio de impulso procesal de oficio, artículo 321, y en clase vimos que lo único que es obligación de las partes es la instauración de la demanda. Es lo único que el juez no puede hacer de oficio. Una vez que las partes han accionado, el resto de etapas y el impulso de las mismas depende del juez. ¿Sí? Depende netamente del juez. El juez es el que va a ir dándole continuidad y desarrollo al juicio ordinario laboral. Entonces, como está investido de este impulso procesal de oficio, les dije la vez anterior, en el juicio ordinario laboral no existe la caducidad de la instancia. ¿Dudas o consultas? ¿Estamos bien? Pregunto, ¿va todo claro? No. Pero pregúntense algo. Miren pues, regresemos, a ver. De conformidad con la ley, artículo 15, 326, si algo no está regulado en el Código de Trabajo, podemos aplicar supletoriamente Código Procesal Civil y Mercantil y ley del organismo judicial. Lo único es que tenemos que observar que no sea contrario a lo que ya establece el Código de Trabajo ni los principios que revisten al proceso del juicio ordinario laboral. Por eso mencionábamos que de estas 11 excepciones que establece el Código Procesal Civil y Mercantil, por ejemplo, en primer lugar, la incompetencia, aunque la podemos aplicar, no la podemos aplicar en el momento que nos establece el artículo 342, es decir, dentro de la audiencia, porque ya el artículo 309 nos señaló que tiene un plazo específico, y es que una vez que nos notifican, tenemos 3 días para interponer esa excepción. Entonces, esa sí la podemos aplicar, pero con las reglas que establece el Código de Trabajo, no como una excepción dilatoria dentro del juicio. Ahora, nos fuimos a la octava excepción, que es la caducidad, que repito, ustedes están viendo ahorita en el juicio ordinario civil, que es eminentemente formalista y que ahí opera el principio de arruego de parte. Les ponía el ejemplo que cuando se tenga que aperturar a prueba, ¿sí?, son las partes las que tienen la responsabilidad de solicitarle al juez,
¿sí? De solicitarle al juez que aperture el periodo de prueba respectivo. Si no se hace uso de ese derecho, caduca la instancia. Es decir, si se pide fuera del plazo, que si no mal recuerdo es de 15 días, si se solicita después de ese plazo, el juez de lo civil va a resolver, ¿sí? que ha caducado el plazo para aperturar a prueba, y él no lo va a hacer de oficio. Mientras que en el juicio ordinario laboral, como el artículo 321 nos regula que uno de los principios es el impulso procesal de oficio, ¿sí? Es el juez quien, valga la redundancia, de oficio va a ir aperturando cada una de las etapas procesales. Por eso es que no se puede interponer caducidad de la instancia, porque nunca es responsabilidad de las partes, sino que es el juez el que va mencionando los plazos respectivos. ¿Sí? ¿Vamos ahí? Todavía veo caretas confundidas, pero... Adelante. Digamos, con lo del tribunal de oficio, decía que lo único que el juez no puede hacer es La demanda. de ahí todo lo demás. Después de la instauración de la demanda, todo es responsabilidad del juez. Todo es responsabilidad del juez. Vamos, adelante. Los plazos depende de lo que el juez diga. No está regulado específicamente bajo un artículo. Digamos, hay plazos, por ejemplo, lo que hablábamos. El juez firma la primera resolución y tiene 6 días para notificar la demanda. Eso en la práctica no se da. No se da. Pero digamos, nosotros estamos manejando, pero digamos, cuando, por ejemplo, nos notificaron hoy, la resolución la firmaron en enero, nos notificaron hasta hoy, ya pasaron 2 meses. Y en julio que sea la audiencia, por ejemplo, ninguna de las, por ejemplo, la parte demandada no podría decir, vean, señor juez, presento excepción dilatoria de caducidad, toda vez que la ley establecía que usted tenía 6 días para notificar y no lo hizo. Es decir, si usted notificó 2 meses después, esa etapa había caducado, no aplica porque nunca fue responsabilidad de las partes, sino que como es responsabilidad del juez, no puede haber una consecuencia legal para los Entonces partes. aplicaría después de que ya el juez haya dictado un plazo dentro del caso. No, es que mira, pues, por eso como les decía, lo que pasa es de que el juez, mira, por ejemplo, si el juez señaló la audiencia, día y hora para la audiencia de juicio ordinario laboral y la parte no compareció, es rebeldía, no caducidad de la instancia, hay una rebeldía. Si señala otra segunda audiencia para la recepción de la prueba y una de las partes no llega, lo que sucede es que pierde su derecho a seguir proponiendo la prueba. Entonces digamos, la caducidad de la instancia del motivo aquí no opera, porque por eso les digo, y véanlo en civil, eso sucede cuando es responsabilidad de una de las partes pedir que se aperture a la etapa procesal respectiva. Pero les digo, aquí van a ver que el juez dice, audiencia de juicio ordinario laboral, 11 de marzo de 2024, y llegue con todos sus medios de prueba. Si no se logran rendir todos los medios de prueba hoy, el juez establece en ese momento, se programa la segunda audiencia de recepción de prueba el 4 de abril. Pero es responsabilidad del juez ir señalando los plazos. Mientras que en civil, les digo, hay un momento en donde se abre una ventana de 15 días para que las partes hagan su memoria. Mira, señor juez de primera instancia civil del Departamento de Guatemala, estando dentro del plazo, solicito a usted que aperture a prueba. Y si usted no hace esa solicitud, caducó la instancia para que usted solicitara a prueba. A eso se refiere. Y repito, en lo laboral no pasa porque todo es responsabilidad del juez, nunca es responsabilidad de las partes. Pedirle que reciba prueba, que señale una nueva audiencia, nada, todo es responsabilidad del juez. ¿Quedó más claro ahí? Sí. Adelante aquí y después acá. Preclusión sí. Preclusión sí, porque usted no puede regresar a una etapa distinta. La caducidad es cuando es responsabilidad de las partes solicitar la apertura de una nueva etapa procesal. Son 2 cosas distintas. La preclusión sí. De hecho, muchos fallaron en esos principios. Sí. Adelante. ¿Será que fallamos?
presentando amparo nada más, no se va a tardar más. No, ya Acuérdense que el amparo, pues, no hay ámbito que no sea susceptible de amparo, o sea, una amenaza inminente. A mí lo que se me ocurre ahorita a la mente es el amparo, pero que sea el amparo va a ser así practicamos un recinto. dudas y consultas. Sí, les digo, la práctica dista mucho de los planos. Bueno, vámonos ahora, ya sabemos que no podemos interponer la caducidad. Entonces veamos, la número 9, prescripción, cosa juzgada y transacción. Prescripción, cosa juzgada y transacción tampoco se pueden interponer dentro del juicio ordinario laboral como excepciones dilatorias. Vamos a ver después que sí se pueden interponer, pero no como excepciones dilatorias. Prescripción, cosa juzgada y transacción tampoco se pueden interponer como excepciones dilatorias. ¿Por qué? Repito, en el proceso civil se llaman excepciones previas porque es previa al juicio. Si se interpone una excepción previa de prescripción y el juez califica que efectivamente el derecho para accionar ya venció, rechaza la demanda porque es un proceso eminentemente formalista. Aquí recordemos que está revestido de un principio que se denomina poco formalista y que tiene como consecuencia que el juez no pueda rechazar la demanda. Entonces, si el juez entra a conocer una excepción de prescripción, de cosa juzgada, de transacción, recordemos que cosa juzgada es si consideramos que ya hay sentencia sobre un juicio que tiene los mismos actores y la misma causa. Entonces, si se da alguna de estas tres figuras, repito, el juez no las puede entrar a conocer como excepciones dilatorias porque su efecto es que estaría rechazando la demanda y no tiene esas facultades. Como les digo, sí se puede interponer, pero de otra manera. Pero aquí quiero que tengamos la claridad que estas tres, repito, como su efecto es ya no entrar al proceso, si da con lugar una excepción de prescripción, ya no seguimos en el proceso. Cosa juzgada, ya no seguimos en el proceso. Si hay transacción, ya no seguimos en el proceso. Su consecuencia sería con lugar la excepción dilatoria, por ende ya no entramos al juicio ordinario laboral. Repito, como sucede en el juicio ordinario civil, y por eso se denominan excepciones previas. Previo a entrar al proceso, vamos a calificar si continuamos o si iniciamos el juicio o no. Aquí se les denomina dilatorias porque únicamente van a dilatar, a demorar el proceso mientras enmendamos los errores que existen. ¿Sí? En laboral, dilatorias. Dilatorias. Excepciones dilatorias. Que son las previas de civil. De civil. Esa es la Exacto. primera. Entonces, vean, se pueden interponer, ya vimos artículo 342, previamente a contestarse la demanda a la reconvención y en la audiencia señalada para el efecto se opondrán y probarán las excepciones dilatorias. Artículo 343 ahora, artículo 343. El juez debe resolver en la primera comparecencia las excepciones dilatorias, a menos que al que corresponda oponerse se acoja a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo siguiente, lo que se hará constar, en cuyo caso el juez suspenderá la audiencia y señalará otra para la recepción de las pruebas pertinentes y resolución de las excepciones. Y veamos el artículo 344, segundo párrafo. 344, segundo párrafo. Dentro de las 24 horas siguientes a la audiencia, el actor puede ofrecer las pruebas pertinentes para contradecir las excepciones del demandado si no lo hubiera hecho antes. Entonces, vamos a dejar los ejemplos para la siguiente clase o terminamos ahorita con el trámite. A ver, entonces la interposición de las excepciones dilatorias, ¿cuál es el momento? Previo a contestar la demanda, ¿sí?, en la audiencia señalada para el efecto. Se tiene por interpuesta la excepción dilatoria. Recuérdense que aunque aquí no está taxativamente, se tiene que dar siempre un derecho de audiencia a la otra parte.
teoría general del proceso. Entonces el juez recibe la interposición de la excepción dilatoria y le corre audiencia ahora a la parte actora. ¿Qué tiene que decir usted sobre la excepción dilatoria de demanda defectuosa, litispendencia, falta de personería, etcétera? Entonces, si la parte actora contesta en ese momento y ofrece su prueba, me voy a desbalatar. Por ejemplo, alguien maliciosamente quiso retardar la demanda, quiso retardar el juicio ordinario laboral e interpone una excepción dilatoria pensando que va a frenar la audiencia. Entonces, mire, señor juez, previo a contestar la demanda, interpongo la excepción dilatoria de demanda defectuosa. La parte actora no cumplió con lo que establece el numeral 2 del artículo 332 en cuanto a la vecindad, no lo colocó. El juez le corre audiencia a la parte actora y le dice pronúnciese al respecto. Honorable juzgador, me opongo a la interposición de la excepción dilatoria de demanda defectuosa y como medio de prueba propongo el escrito de demanda en el cual consta que efectivamente cumplí con ese requisito que establece la ley. Entonces dice el artículo 343 que el juez debe resolver en la primera comparecencia las excepciones dilatorias. En ese momento entonces el juez valora el escrito de demanda, dice, miren, se denota que efectivamente se consignó la vecindad. Sin lugar la excepción dilatoria planteada, continuamos con el proceso. Parte demandada, conteste la demanda y continuamos. Si alguien quiere interponer prueba en contrario y en ese momento no tiene la prueba, se puede acoger al plazo legal de las 24 horas. Supongamos, creo que ya vieron las excepciones, alguna litispendencia. Supongamos que alguien interpuso en contra de su patrono en noviembre del año pasado una demanda de juicio ordinario laboral porque no le pagaban las horas extras del año. Y ahorita en enero interpone una demanda porque no le han pagado el aguinaldo. Entonces son dos causas distintas. Supongamos que en la audiencia, ¿sí?, el patrono interpone una excepción dilatoria de litispendencia porque dice, honorable juzgador, yo ya estoy demandado por esa causa en otro juzgado y ya hay una audiencia programada para el efecto. Puede ser que la parte actora no tenga en ese momento las pruebas, que serían su escrito de demanda o una copia certificada del expediente o una copia legalizada del expediente, no lo tiene en ese momento. Para él probar que la causa es otra y que no existe litispendencia, se va a acoger entonces al plazo de 24 horas para poder proponer su medio de prueba y al juez va a señalar una nueva audiencia para entrar a valorar esa prueba, resolver la excepción y continuar el trámite del juicio. ¿Sí? Entonces, lo vamos a dejar por acá, lo retomamos después de otro día de clase, pero no sé si hay dudas. Dudas todo, pero